Buenas tardes, bienvenidas y bienvenidos a un nuevo acto de la programación trimestral de Cartagena Piensa. Poco a poco nos vamos acercando casi al hemisferio de esta misma programación y querría, en nombre del grupo promotor de este programa, agradecer en primer lugar a ustedes, a vosotras y a vosotros que estén aquí, porque esta dinámica cultural de comunicación no sería posible sin ustedes. En segundo lugar, al equipo técnico y a todo el personal de este entrañable edificio, de este entrañable centro cultural, a la Concejalía de Cultura, obviamente, que permite el desarrollo de este programa que acoge, y hoy llegamos a la tercera de las sesiones, estas jornadas de Aquí solo queremos ser humanos, que son una muestra también del abanico de colaboraciones, de interrelaciones y de diálogos que el programa de Cartagena Piensa tiene con otras entidades públicas, universidades y también con organizaciones sociales, la ciudadanía, en definitiva, en este caso a través de Círculo de Silencio y otras muchas entidades que desarrollan su labor en el ámbito de la solidaridad, la integración de las personas migrantes. Hecho el agradecimiento a la Concejalía de Referencia, agradecer también a la Concejalía de Servicios Sociales, en concreto además a su unidad de integración y cooperación al desarrollo y a una estrategia que quienes trabajamos en los centros educativos agradecemos mucho, que es precisamente la Estrategia Municipal de Cartagena libre de rumores. Todo este cúmulo de esfuerzos, de apoyos, han permitido que estemos hoy aquí, el otro día en la charla, conferencia virtual, y que nos citemos el domingo de nuevo en un acto al que me referiré después, al terminar esta sesión. Quedan, en cualquier caso, ya invitadas e invitados. Agradecer finalmente, y no porque sea al final, sea menos importante, a las dos personas que hoy nos acompañan, la persona que va a intervenir, Lucía Movío, y a Elisa Reche, periodista, directora de Diario.es en la región de Murcia. Su presencia hoy. Será Elisa, a la que cedo hoy la palabra, a la que presente a nuestra invitada hoy. Muchas gracias. Buenas noches. Estoy encantada de estar aquí con Lucía, que me la he encontrado, por cierto, en el baño. La he saludado así, ella estaba al teléfono. Muy poco glamuroso, la verdad, nuestro encuentro. Soy la que te presento. Pero bueno, estoy encantada también de estar aquí en el programa de Cartagena Piensa. Es una maravilla de programa que tenéis aquí en Cartagena, la ciudad más bonita de la región de Murcia, por cierto. Y bueno, voy a presentar a mi compañera de profesión y también a escritora y guionista, documentalista, o sea, que tiene muchas facetas, Lucía. Lucía Suembo Mío Rubio, Madrid 1981, es licenciada en Ciencias de la Información por la Universidad Complutense de Madrid, es diplomada en guión y dirección de documentales por el Instituto de Cine de Madrid y también es máster en Desarrollo y Ayuda Internacional Universidad Complutense. Que eso luego te preguntaré quizá porque me genera mucha intriga, ¿no? Esa doble faceta de ese interés internacional y también periodístico y documentalista. Básicamente porque no tenía ninguna esperanza de trabajar como periodista. Entonces, claro, busqué un plan B y mira. ¿En serio que iba por ahí la cosa? Sí, o sea, nuestra profesión está tremendamente masificada y aparte hay muchísimo intrusismo, entonces no esperaba poder trabajar de aquello que había estudiado y busqué algo que no tuviera nada que ver, por si acaso. Es una buena idea, porque sí que es cierto que la precariedad en nuestra profesión es un tema del que nosotros los propios periodistas no hablamos, no lo contamos todo lo que deberíamos, ¿no? Porque eso es muy duro muchas veces nuestra realidad. O sea, siempre estamos denunciando la realidad de otros colectivos y en nuestro propio pues no lo decimos, ¿no? Bueno, en 2005 empezó a trabajar en televisión, medio para el que ha dirigido documentales y trabajado como reportera en Telemadrid, Antena 3 y Televisión Española.
Ha tenido una columna en el diario El País llamada Barrionalismos y a día de hoy continúa escribiendo en ese medio y en otros, entre ellos Contexto, Afroféminas, Mundo Negro, Negres Magazine y Pícara, que es para quien no lo conozca, es un medio feminista. Ha escrito 2 libros, Las que se atrevieron, en 2017, en el que recopila las experiencias de mujeres que se casaron con hombres negros, con hombres negros, con hombres africanos, en la época franquista, ¿no? Personas que si todavía a día de hoy sentimos, ella nos lo va a explicar muy bien, el racismo y el machismo y el clasismo en nuestro día a día, todavía a día de hoy sigue siendo algo, yo creo que muy palpable. Yo creo que en esas décadas, bueno, tú lo cuentas muy bien en el libro. Mi abuelo luchó en el bando nacional, un señor castellano. El pueblo de mi madre tenía 300 habitantes en Segovia y mi madre apareció con un negro de izquierdas y con su hija, ya todo del tirón, porque dijo, así me lo quito. Había una cola gigantesca en la puerta para ver si verdaderamente yo era mitad blanca, mitad negra. Y le pidieron a mi madre que enseñara las piernas como si fuera el yin y el yang. Estamos hablando de hace 40 años, ojo, ¿no? Pero, claro, para mí no es un atrevimiento que una persona esté con otra persona de otra raza, pero sí que hay que pensar la época. Era un tiempo en el que las mujeres necesitaban el permiso paterno de su marido o de algún tutor legal para poder abrir una cuenta bancaria o alquilar una vivienda, ¿no? Entonces las mujeres estaban tuteladísimas, hacer lo que les viniera en gana era algo completamente insólito. Y estas lo hicieron y en muchos casos perdieron a sus familias y construyeron otras nuevas, ¿no? Porque los padres, los hermanos no pudieron soportar el hecho de que manchara sus familias. Mi abuelo era un facha, pero no tuvo problema, la verdad. Pues cómo me alegro, la verdad, porque sí, pero son casos muy dramáticos, ¿no? Lo que estás diciendo. Y también me gusta mucho el retrato que haces de tu madre, ¿no? Como una mujer también como muy, muy alegre, muy vital, ¿no? También que tampoco ella no se paró mucho a pensar en el tema del racismo, que claro, pero no lo sentía, ¿no? Y no lo proyectó. Sí, primero porque ellas tampoco sienten que estuvieran haciendo nada especial, simplemente se enamoraron y es cuando se enamoran, el momento en el que se dan cuenta de que la gente de su entorno no lo acepta, ¿no? Y es ahí cuando abren los ojos. Y después, pues que es normal. Al final lo decía una de las mujeres a las que yo entrevistaba, aunque después el libro está un poco novelado, ¿no? Pero una decía, esto es como el polvo, que tú no te das cuenta de que hay partículas flotando hasta que no se posan. Y entonces ahí sí que las ves. Pues con el racismo pasa un poco lo mismo. Si no te afecta directamente, no siempre lo ves. Tú piensas que no existe, es una cosa terrible. Sin embargo, está. Muchas gracias. También ha escrito más recientemente, en 2019, una novela, que me atrevo para que me la firmes, cuyos Hijos del Camino, cuyos derechos de reproducción ha comprado Netflix para hacer una serie. Ya. Esto es como increíble, ¿no? Ya, pues estoy yo desde hace un año, aunque todavía no me lo puedo ni creer. Sí, estoy súper contenta, también es cierto, estoy en el equipo de guión, además. Qué maravilla eso, ¿no? Que sí, tener control sobre tu obra. Sí, y es la primera vez que hay un equipo de guión compuesto de manera íntegra por personas afrodescendientes, porque, claro, el problema con la ficción en España es que prácticamente todas las historias que vemos son o 100% blancas o se incluyen a personas que no lo son, retratan a las personas negras como fallas, ¿no? Como ninots. O sea, son cuerpos pero están vacíos por dentro, solo hacen de inmigrante. Inmigrante solo es una parte de tu vida. Tú puedes ser inmigrante, padre, madre, amiga, hermana, tener un trabajo. Inmigrante no es un trabajo per se, obviamente, ¿no? Entonces, ese es uno de los problemas en la ficción española y Netflix quería cambiarlo desde dentro, ¿no? Que empezar a formar a gente para que después podamos ocupar también esos espacios y crear de otra manera, para que no se nos muestre siempre como personas eternamente recién llegadas, aunque haya gente que acaba de llegar. Y bueno, pues está siendo un proceso dificilísimo, la verdad, y aparte creamos con mucho miedo porque hay un síndrome de la impostora tremendo sobre nosotras, sí. ¿no? Claro. Yo también lo siento, si te sirve de consuelo, o sea que entiendo también ese síndrome. Sí, bloquea mucho, pero bueno, es una súper oportunidad y allá vamos. En principio empezará a grabarse a finales de este año. Madre mía, me parece fascinante. El síndrome de la impostora, para quien no lo conozca, es un síndrome que sufrimos las mujeres, que supone que a pesar de tu profesionalidad o de tu educación o de tus habilidades o tus cualidades, pues las mujeres socialmente siempre nos sentimos
inseguras o cuestionadas o que no estamos a la altura de las circunstancias, ¿no? Pues así me hallo, la verdad. También se dedica Lucía combina sus labores periodísticas con las de docencia y divulgación acerca de la representación de personas africanas, como acaba de decir, y afrodescendientes en el cine, en la publicidad y en los medios de comunicación españoles, que ahí tendrás donde rascar, ¿no? Pues me he traído la presentación corta, pero vamos, es larga como un día sin pan, de verdad, o sea, lamentablemente. Sí. Y también sobre el racismo cotidiano, porque no hablamos mucho, yo creo que en España no hablamos mucho públicamente, al menos en la esfera pública, ¿no? Quizá en la esfera privada, íntima, pues cada uno según su experiencia contará sus vivencias, pero en la esfera pública yo creo que es un debate que no está. Todavía no está. Y me parece increíble, porque por ejemplo en la región de Murcia el 14% de nuestra población es migrante, o sea, nosotros somos un 14% de población que procede de otros países, ¿no? Y ya te digo yo, como periodista local, que en los medios de comunicación no reflejamos ese 14%. Ese 14% de la población murciana no está reflejado en los medios de comunicación, pero de ninguna manera. Nosotros en el diario.es lo tenemos muy en cuenta, pero aun con todo y con eso, o sea, soy más que consciente, y además que pues solamente las noticias, las pocas noticias que hay, pues son para catástrofes, ¿no? De accidentes laborales de los jornaleros o así, o sea, es como si no hubiera personas de otras procedencias en Murcia, como si no fueran ciudadanos como cualquiera de los demás, como si no aportaran cosas a la sociedad como cualquiera de nosotros. Sí, no porque sé, además una invisibilización muy grande. Y que muchas veces se considera que el racismo es solo que te maten o que te peguen, pero el racismo está en unos libros de texto que son profundamente masculinos y sobre todo blancos, porque ahora eso se está revirtiendo un poco, ¿no? Yo cuando era pequeña estudié a Carmen Laforet, Marie Curie, Rosalía de Castro, Las Reinas, y no aparecieron más mujeres en mis libros de texto. Pues ya estudiaste bastantes. Esas. Pero personas que no fueran blancas, ninguna, ¿no? Ya. Entonces, el racismo no es solo que te peguen, el racismo también es la omisión. Es que no puedas parecerte a nadie de quien estás estudiando, ¿no? Y que precisamente por eso, al no imaginar, como no te imaginan en ningún espacio, tú acabas por no imaginarte también, ¿no? Mucha gente que habla del techo de cristal, yo digo que en ciertas ocasiones nuestro techo de cristal es tan bajito que caminamos encorvadas desde que nacemos prácticamente, porque no se espera nada de nosotras. Entonces, tampoco el racismo es un sumatorio de anécdotas, es algo sistémico, como digo. Es el sistema educativo, por supuesto, pero también lo es el sistema de representación, que nos representa, valga la redundancia, de una manera muy limitada. Pero también son las leyes y también es las percepciones que tienen consecuencias, como por ejemplo el hecho de que hay un estudio de la Universidad de Granada junto a la Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía, por el cual detectaron que paraban 42 veces más a personas negras que blancas en la estación de autobuses de Granada para pedirles la documentación. Eso se llama identificaciones por perfil racial. El hecho de que te paren cuando tú no has hecho absolutamente nada, que te lean como sospechoso, como sospechosa y te pidan los papeles, tiene consecuencias sobre ti en términos de inseguridad, de llegar tarde al trabajo, etcétera, etcétera, pero también en términos sociales, porque la gente ve que siempre paran a las mismas personas. Entonces, te criminaliza quien te para, pero al final provoca que te acabe criminalizando también el resto de la sociedad. Ya estamos hablando de que están parando a peques de 15 años. Pero bueno, de criminalización, hablemos por ejemplo del término MENA, ¿no? Cómo se ha estado utilizando durante algún tiempo como sinónimo directamente de delincuente. Eso es tremendo. Es tremebundo. De hecho, te quería también preguntar, ¿no? Un movimiento como el Black Lives Matter, ¿no? Que lleva desde 2013 en Estados Unidos, es un movimiento tan potente. En España, no sé si ves nada remotamente parecido. Como ves también, tú lo has mencionado, ¿no? Lo de la identificación en la estación de autobuses o donde sea, ¿no? Las personas negras. ¿Cómo ves el tema de los cuerpos de seguridad del Estado en España? ¿Cómo ves el tema de, bueno, y lo que acabas de decir de la representación de los menores extranjeros no acompañados? Es que ya es demoledor, porque son niños, ¿no? Niños y niñas. Totalmente. Son muchas cosas, también en el ámbito de lo más cotidiano, ¿no? Como puede ser el acceso al alquiler. Hay un estudio de Provivienda, creo que el 75% de las inmobiliarias con las que se pusieron en contacto no alquilaban a personas migrantes o ponían algún tipo de restricción.
Y claro, luego está el tema de la racialización de la nacionalidad, porque yo no soy migrante, yo soy una alcorconera por teléfono, además me llamo Lucía, pero si me planto, pues ya cambia la cosa, ¿no? Y estamos hablando de cosas que te pueden fastidiar la vida. El otro día ponía una chica de Zaragoza que estaba buscando casa y que directamente quita la foto del perfil de WhatsApp. No me digas. Claro, porque ella suena zaragozana, suena maña. Entonces, para buscar vivienda, pues la quita y de esta manera se asegura de que al menos van a hablar con ella y al menos va a poder visitar la casa, ¿no? Bueno, y como esto, pues otras tantas cosas, el acceso a los locales de ocio. También hay un estudio de la Universidad de Barcelona por el cual pues sabemos que se niega el acceso a los locales de ocio de manera sistémica a aquellas personas que sean leídas como migrantes de países pobres, ¿no? Y claro, es que es eso, son todas las partes de tu vida, a veces hasta ligar. Yo recuerdo una vez que me entró un hombre, porque yo sigo diciendo chico porque me creo más joven de lo que soy, pero era un hombre, en una discoteca y lo primero que me dijo es el clásico de dónde eres, ¿no? Pues bueno, de España. Porque te preguntan mucho eso. De hecho, ¿no? yo lo llamo la pregunta con eco, ¿de dónde eres? España. ¿España, España? Bueno, Madrid. ¿Madrid, Madrid? Bueno, Alcorcón. Alcorcón, Alcorcón. No hay más Alcorcones. No hay más Alcorcones, solo hay uno, ¿no? Entonces, esta pregunta con eco también tiene que ver con que todavía somos incapaces como sociedad de entender que hay españoles de muchas formas. Y además está relacionada también con una amnesia colonial. Mi padre llegó antes de que su país se independizara de este. Mi padre lleva aquí 58 años, tiene 83 años. Ha sido maestro toda su vida, ¿no? Y ahora ya pues lleva mucho tiempo jubilado. Entonces, cuando mi padre llegó, él venía de una provincia española. Sin embargo, a mí me llaman inmigrante de segunda generación y a mis amigas, hijas de extremeñas, andaluzas, madrileñas, como yo, no, ¿no? Entonces, tenemos que preguntarnos por qué. Tenemos que preguntarnos por qué en esos libros de texto nos dicen que las últimas colonias fueron Cuba, Puerto Rico y Filipinas, dejando Sáhara, norte de Marruecos y Guinea fuera, ¿no? Y cómo eso pues tiene consecuencias también en cómo pensamos, cómo nos pensamos en términos de sociedad. Entonces, bueno, pues como te digo, son como un cúmulo de cosas que además, insisto, me parece importante calibrarlas, valorarlas desde un punto de vista sistémico, nunca como anécdotas. Las anécdotas son lo que utilizamos para que la gente lo entienda. Que no he contado lo de ligar, por cierto. Bueno, el tipo me hace la pregunta al cubo y luego me dice, bueno, ¿qué? Y tú, me cuenta que es profesor de universidad, bla, bla. ¿Y tú que te dedicas a hostelería? No, soy periodista. Y no es un problema. A la hostelería. Claro, y no es un problema que piense que me dedique a la hostelería. Ojo, que yo he ido a trabajar y me han dicho, date prisa, vestida de domingo, date prisa porque ya está llegando la gente y tienes que dejar esto limpio. Y yo ahí pintada con una puerta, bueno, porque dan por hecho que soy la que limpia. También, yendo a grabar reportajes, me han dicho, tú eres la que viene a cuidar a los abuelos que manda la Junta de Castilla, etcétera, etcétera, ¿no? Pero no es tanto, el problema no es que piensen que me dedico a algo que no me dedico, sino por qué lo piensan. Claro, ¿no? Totalmente. ¿No? E incluso ligando. Por eso yo siempre digo que el racismo es como un pulpo que tiene un montonazo de tentáculos que te pueden tocar con la punta, que es aquello a lo que llamamos microrracismos, que en realidad son como la tortura a la gota, porque son gotitas que no te hacen nada de manera independiente, pero que cuando te caen muchas te hacen aquí un agujero, ¿no? En términos de autoestima, salud mental, lo que sea. El racismo es eso, pero el racismo también es todo lo que está detrás, esa cabeza gigante de un pulpo que quizá no vemos y que se puede expresar, pues eso, acariciándote con la punta o cayendo con todo su peso. Que ese sistema educativo del que hablabas sí es el currículo académico, pero es también como hay jóvenes que crecen sin ningún tipo de expectativas, que son leídos y leídas como fracaso escolar desde que entran en clase, desde su primer día, y cómo muchas veces pueden secundar el relato que se hace de ellos y de ellas, ¿no? Y, bueno, pues no se espera nada de mí, yo tampoco doy gran cosa. O todo lo contrario, ¿no? Ese sobreesfuerzo para desdecir aquello que se supone que eres desde la infancia, con el consiguiente peso también sobre los hombros de gente que es muy pequeña. O sea, tú ese currículum que sí es bastante larguete, pero que tiene también que ver con eso. Porque soy una empollona desde pequeña, la vecina perfecta, todo esto, ¿no? Que no piensen. Y eso como un sobreesfuerzo, a lo mejor quieres decir, ¿no? Sí, sí. Por demostrar que perteneces, que eres brillante, que... Claro, y no tendría por qué ser así. Bueno, si lo eres, lo eres. No, pero no lo soy tampoco. O sea, a veces soy como muy empollona y que no sé parar. Pues qué alegría. Pues yo si quieres te sigo preguntando alguna cosilla que me he apuntado o si quieres empezamos con tu presentación. Pues como es larguita, si quieres le damos y bueno, eso es larga. Cuando tenga que ir parando me decís y ya está, y empezamos con la charla con el resto. Mira, el punto de partida es que a mí llevo mucho tiempo hablando de la representación en medio de las personas africanas y afrodescendientes con perspectiva de género,
pero me apetecía también hablar de qué consecuencias tiene esa representación, ¿no? Y estuve hace no mucho en un congreso en Guatemala sobre credibilidad y me di cuenta del peso que tiene esa representación. Antes de nada quería insistir, ¿no? Esta Ebuche Mecheta es una escritora nigeriana. Las mujeres negras en todo el mundo deben unirse y examinar la forma en la que el mundo nos ha retratado. ¿Y cómo nos ha retratado? Pues bueno, en muchas ocasiones somos completamente invisibles, ¿no? Si ya las personas en general negras lo son, las mujeres pues directamente jamás se las ve y, por supuesto, juzgadas de manera sumarísima. Pero vamos a comenzar poco a poco. El punto de partida para mí es la deshumanización. Las personas negras en los medios de comunicación se cuentan de una manera profundamente antiperiodística. ¿Por qué digo eso? Pues porque los periodistas, cuando damos alguna noticia, tenemos que contar las 5 WH. Esto es lo poco que se me ha quedado de la facultad, ¿no? Las 5 WH, who, where, what, ¿no? Quién, cómo, cuándo, dónde, por qué. Entonces, cuando se trata de personas que llegan a través del mar o que saltan la valla, normalmente el quién no te lo cuentan. Ni siquiera te hablan de individuos, te hablan de masas. No sueles ver una cara, ves eso, como un conjunto de cabezas, a veces incluso manos que flotan en el Mediterráneo, que se están hundiendo en el Atlántico, pero no rostros, no personas. Te dicen a dónde llegan, pero no de dónde vienen. A mí África subsahariana la verdad no me vale, porque comprende más de 40 países. En cada uno de esos países, aparte, hay regiones muy diferentes, con realidades muy distintas entre sí. Eso sí, te cuentan a la playa exacta a la que han llegado. De alguna manera yo lo comparo con el programa en el que estoy ahora, Aquí la Tierra, que grabo pues, patatas, achicoria, yo qué sé, cosas así, y yo humanizo mucho más a unas patatas, porque estoy contando que son las patatas de José, que las cultiva en Coristanco, Galicia, que lo hace de la misma manera que lo hacía su abuela. Estamos dotando a las personas que aquello que cultivan no solo de humanidad, sino de un contexto, de una base, ¿no? Y esto no se hace cuando hablamos de personas migrantes. Por otro lado, a la gente negra solo se le cuenta así, como eternas recién llegadas. Es como una especie de presente continuo. La gente llega, pero nunca está. Y desde luego no es. O sea, ya ser es impensable, pero nunca está. El problema de esta percepción es que, y esto lo explica muy bien Gorsi Edu, que es un artista de Guinea Ecuatorial, es que nunca se percibe a las personas negras, africanas o afrodescendientes como vecinas y vecinos. Somos siempre huéspedes. Cuando tú eres huésped, te agasajan, te dan. Cuando tú eres vecina, vecino, construyes igual que el resto. Y eso marca una percepción pues como muy diferente. Recuerdo cuando Abascal se puso a decir el nombre de las personas a las que habían dado las ayudas a la vivienda, ¿no?, del alquiler en Madrid, y a los 5 segundos la gente ya estaba bucheando. ¿Por qué? Porque de alguna manera estaban ratificando aquello que ya tenían en la cabeza. A las personas migrantes les dan ayuda solo por el hecho de serlo. Yo le voy a decir a mi padre que se desnacionalice para ver si pilla, ¿no? Porque, o sea, en fin, que no es así. Entonces, como digo, ¿no?, esa deshumanización no es solo una cuestión de que saquen cabeza, sino qué consecuencias tiene y cómo lo leemos. Por otro lado, es interesante hablar de cómo se sobrevisibiliza el fenómeno de las pateras, que es algo muy pequeñito en cuanto a números se refiere, pero que sin embargo nos lo muestran todo el rato en los medios de comunicación. Tiene sentido. ¿Por qué? Porque tendemos a, hay una frase muy típica en el oficio, ¿no? Para nosotras es más noticia que un perro, que una persona muerda a un perro, que un perro muerda a una persona. Sí, efectivamente, llama mucho más la atención alguien que llega en una patera que alguien que llega en un aeropuerto, pero lo cierto es que de alguna manera está conformando aquello que pensamos y nos está confundiendo, porque es un porcentaje muy pequeñito. De hecho, esto son datos de 2019, de antes de la pandemia, y el principal contingente de personas migrantes llegadas del continente africano, de África negra, quiero decir, está en el puesto número 30, en el 30, que es Senegal, muy por detrás de Rumanía, Marruecos, Ecuador, Colombia, Reino Unido, Argentina, Francia, Venezuela, Alemania, Perú, República Dominicana, China, Bolivia. Sin embargo, cuando la gente tiene en la cabeza se le viene inmigración, casi siempre la imagen es la que he puesto hace un rato, ¿no? Más cosas. Más ejemplos de deshumanización. A ver, aquí. ¿Alguna pregunta més? Un africano que viene de Mali, que ni siquiera es un país. Mali no es un país, pues una cosa que está ahí. Claro, siempre con cariño y respeto. Segundo, no hace falta que la Guardia Civil haga lo que tiene que hacer, que es disparar de forma disuasoria contra el agua. Los africanos que vienen aquí,
como un niño que tiene 1 año y medio, no saben nadar, se ahogan solos. Bueno, esto es un programa de esos de zapping, entonces mezcla varias cosas, pero bueno, básicamente están hablando del Tarajal y de cuando se disparó a personas que estaban llegando a través del mar, ¿no? Me parece tremendo que se hable así de gente. O sea, incluso aunque estés a favor del uso de la fuerza, los africanos, como un niño pequeño, no saben nadar, es terrorífico. Sin embargo, esto pues es un poco, del mismo modo que decía lo de la gota, a mí también me gusta hablar de capas de sedimentos que se van acumulando en una orilla, ¿no? Tú vas poniendo y llega un momento en el que hay tantas capas que ha dejado de ser una orilla para convertirse en un muro, lo suficientemente duro como para que sea muy difícil romperlo. Más ejemplos. Un inmigrante salva a un hombre. Inmigrante casi como antónimo de ser humano, ¿no? Que yo trabajo en la tele y sé que los nervios a veces pues te llevan a ciertas cosas y que vas corriendo. Pero ahí está. Ahí está. ¿Más ejemplos de deshumanización? Pues bueno, para mí esto, yo muchas veces hablo de asimetría, porque es interesante ver cómo construimos discursos de un lado y otro. Sabéis que, especialmente yo creo que fue a raíz del 15M en Madrid, del 11M, perdón, en Madrid, y de lo que sucedió, del terrible atentado, que digamos que definimos un nuevo lenguaje para los atentados. Ya no hacía falta mostrar miembros, a gente llorando, etcétera, etcétera. Los atentados ahora en Europa, las desgracias se cuentan con coches de policía a lo lejos, sirenas, planos generales, pero como mucho, mantas térmicas. Pero ya no vemos cuerpos, no vemos muertos, ya tenemos en la cabeza cómo es un atentado, ¿no? No nos hace falta incurrir en ese morbo. Sin embargo, cuando se trata de gente que llega a través del mar, esto no siempre se respeta. Lo de la izquierda es una imagen de La Provincia, el diario uno de los diarios de Canarias, ¿no? El cuerpo fue encontrado por un padre y su hijo que navegaban con una zodia cerca de Morroja. Le hallan el cadáver de un migrante flotando frente a la costa de Fuerteventura. A raíz de la acción en redes sociales por parte del movimiento antirracista y también de otras personas con sensibilidad hacia estos temas, finalmente pixelaron la foto, ¿no? Pero es como si estas personas, como no les hemos puesto nombre, no les hemos puesto un de dónde siquiera, como si no tuvieran derecho a tener una familia que les llora y que les gustaría que estuvieran protegidos al menos después de su muerte, ¿no? Pero bueno, pues muchas veces no se piensa, por no hablar de las propias palabras. Efectivamente, avalancha, oleada, esto se ha usado mucho, cada vez menos, pero todavía. Pero no solo eso, el hecho de que en buena parte de las noticias sobre inmigración no se utilice la palabra persona es tremendo, porque son eso, personas. Porque llega un momento en el que acabamos por hacerlo como en el titular, por entender que no son lo mismo, persona e inmigrante. Y pasa, ¿no? Aquí están los datos. Más del 80% de las informaciones sobre migración en prensa analizadas en un estudio no cuentan con personas migrantes como fuente. La mitad no usa la palabra persona y 1/3 emplea titulares sensacionalistas. No es poca cosa. Pero ¿qué pasa con las mujeres? Antes lo he dicho, son invisibles. Rescatados 44 varones y 4 mujeres de 3 pateras en Agua de Alborán y Cabo de Gata. Llegan 31 inmigrantes, entre ellos 7 mujeres en patera a la dársena pesquera. ¿Cuándo creéis que sí que salen las mujeres? Un clásico. Cuando vienen embarazadas o con un bebé en el regazo. O si no, cuando ya es demasiado tarde, ¿no? Rescatadas 64 personas, entre ellas 3 mujeres embarazadas de 2 pateras localizadas en el mar de Alborán. Mueren 7 mujeres tras bloquear la Guardia Civil la patera en la que iban. Ahí sí tuvieron derecho a nombre, ahí sí tuvieron derecho a historia, ahí sí tuvieron derecho a país, pero ya era demasiado tarde. Las consecuencias que tiene esto es que siempre se las juzgan a las mujeres, ¿no? Porque no sé si recordáis esta noticia, no la quiero poner porque me parece un vídeo tan bestia, es el de la madre esta que su bebé se acababa de hundir en el mar y nos lo pusieron en el informativo mientras comemos, ¿no? Porque una de las cosas que te dicen es que es por concienciar. ¿Sabéis cuándo llegó la primera patera? Mentira, el primer muerto de la primera patera creo que fue en 1988. Van a pasar ya 34 años de esa primera patera, de ese primer muerto, por culpa de unas rutas migratorias no seguras, ¿no? Y siguen mostrándonos lo mismo y nada ha cambiado. El año pasado, son datos de Walking Border, han muerto más de 4.000 personas que se ha tragado el Atlántico o el Mediterráneo. Repito, por unas rutas no seguras, porque no se dan visados, ¿no? Que esta es otra. Que la gente es que no es que se tira al mar porque sí. Es que en el caso de los visados que se expiden en el continente africano hay una diferencia gigantesca con respecto a los que se expiden en otros sitios, ¿no? Como puede ser Latinoamérica, Centroamérica, Sudamérica, vaya.
Entonces, bueno, a mí me parece que es pornomiseria y tremendo poner a una madre que acaba de perder a su bebé en el mar, me parece una barbaridad, por eso no lo reproduzco, pero bueno, ahí está. El grito desgarrador de una madre que perdió a su bebé en un naufragio en el Mediterráneo. La gente te dice, es que esto sirve. ¿Sirve? Ahí están algunos comentarios. La mitad de nuestros jóvenes están en paro, sin ayudas y sin esperanza de formar familia. Traernos a media África es de locos. Usted está muy equivocada. No, más fácil aún. Aboliremos los pasaportes y las leyes de inmigración y a partir de entonces se podrá decir pasi pasi que vivirá el piset. Y como decía Loquillo en una de sus canciones, que viva la Pepa. Yo también he ido a África, Marruecos, y le puedo asegurar que se vivía bien. Han querido echar a los europeos que les dejaron grandes ciudades, empresas, colegios, hospitales, etcétera, y ahora no saben trabajar. Ah, sí, trabajan muy bien haciendo niños. Y como una madre ha cruzado toda África con un bebé de 6 meses, es una desgracia, pero la culpa es de esa madre. Esto es interesante también, porque en esa lógica del presente continuo, de la llegada perpetua, no se entiende que hay un camino, que hay un trayecto, que a veces puede durar años, que la gente no es que llegue y de repente, venga, he decidido que voy a parir en España. No es así. En algunas ocasiones estas mujeres se han quedado embarazadas por el camino y en algunos casos, de hecho, es producto de violaciones también. Y por otro lado, también esto conecta mucho con cómo no conocemos las leyes de nuestro propio país, ¿no? Que la gente se piensa que si pares aquí, tu hijo, tu hija va a ser español. Pero esto no es como Estados Unidos, que ahí impera el ius soli, ¿no? El derecho de suelo. Aquí impera el ius sanguini y tú heredas la nacionalidad de tu padre o de tu madre y de tu madre, salvo que sean apátridas. Entonces, por mucho que nazca aquí el bebé, tendrá la nacionalidad de sus padres. Así, mi exnovio, por ejemplo, que era del Bierzo leonés, de Ponferrada, hasta los 19 años no pudo votar, hasta los 20, porque era de padre y madre caboverdianos, ¿no? Y él tenía su residencia permanente, pero su pasaporte de Cabo Verde, lugar al que nunca había ido, por otro lado, ¿no? Bueno, un poco más de comentarios que mejor no leer. Más cosas. Yo me di cuenta que cuando me puse a buscar cosas sobre mujeres, cuando quería buscar historias, noticias que concernieran a mujeres no blancas, tenía que poner el apellido, ¿no? Es también un poco interesante cuál es nuestro patrón de neutralidad, de objetividad, aquello que no necesita apellido. Incluso me pasa a mí cuando hablo del libro, el primer libro, ¿no? Las que se atrevieron, digo, mujeres que estuvieron con hombres negros. Ay, cómo eran esas mujeres. ¿No? Es interesante. Son reflexiones porque a veces las palabras cuentan mucho de dónde estamos, de quiénes somos y cómo vemos las cosas. Más historias que pasan en los medios de comunicación o más enfoques. ¿Cuándo sale la gente? Pues en el peor momento de sus vidas. Estamos muy acostumbrados a la narrativa del dolor. Una narrativa del dolor que se cuela también en el cine. ¿Qué películas han visto protagonizadas por personas negras que no sean Will Smith? Quiero decir, ¿no? Porque muchas son películas de esclavitud o vamos a pensar en las últimas películas españolas que tengan personas negras. Palmeras en la nieve, colonialismo, que vemos cómo pegan un montón a las personas que trabajan en el cacao y tal, y luego historia de amor, dolor, violación, etcétera, etcétera. El cuaderno de Sara, en una especie de Congo, que no dicen que es Congo, pero que tiene pinta de ser República Democrática de Congo, y también es una guerra. Estamos acostumbrados a ver a personas que inflige dolor o que lo padecen. Y en el caso de las mujeres, aparte un dolor explícito, tan acostumbradas que ya hemos normalizado ese dolor y que pensamos que la gente pues no sufre. Y además os voy a dar datos, pero sigamos. Esa narrativa del dolor incluye a los peques, que esa es otra, ¿no? Yo para subir las fotos de mi sobrino o sobrina necesitaría permisos de su padre, de su madre, del otro, de la moto del vecino. Y sin embargo, cuando se trata de menores del sur global, nos liamos a hacer fotos y, repito, en el peor momento de su vida. Esto tiene consecuencias porque no solo estamos hablando del derecho a la intimidad, sino también al derecho al olvido, a que cuando tú cumplas años puedas olvidarte posiblemente uno de los peores trances de tu vida, pero ahí está, en Internet, para verlo año tras año, ¿no? Y como digo, incluye la infancia y además a veces con cierta desinformación. No sé si os acordáis de esto, ¿no? La reanimación que vimos en uno de los muelles de Canarias a un bebé, que veíamos ahí sus ojos como súper abiertos y todo el mundo construyó una historia y demás hasta que murió, pero que encima nos dijeron que se llamaba Nabodí, ni siquiera se llamaba Nabodí, para una a la que sí que le pusieron nombre y no acertaron, ¿no? Hay una falta de credibilidad derivada de ese acostumbramiento y vamos a hablar ya de credibilidad. No sé si recordáis este caso fue muy sonado. Los CIES, para quien no lo sepa, son centros de internamiento de extranjeros. Son cárceles para personas que emigran y son cárceles a las que les ponen nombres bonitos. De entrada, el punto de partida es tener claro que emigrar no es un delito, aunque se trate como tal. Y estar en situación irregularizada
por el sistema, ¿no?, en situación irregularizada a nivel administrativo, no es un delito tampoco, es una falta administrativa. Tan falta administrativa como abrir un negocio, por ejemplo, y no tener los papeles, pero no te meten en la cárcel por eso. Sin embargo, si migras, te privan de libertad. El caso es que Samba era una mujer que llegó de Congo, era seropositiva. Parece ser que no lo dijo cuando la metieron en el CIE, pero se quejaba, tenía dolores y no la tuvieron muy en cuenta. Fue hasta 10 veces, si no recuerdo mal, a enfermería y no le hicieron mucho caso. Tendrás gripe. De hecho, le llegaron a dar incluso pastillas para relajantes, calmantes, ¿no?, porque pensaban que lo que le estaba pasando es que tenía algo de ansiedad. Al final, Samba murió. Pero antes he dicho que iba a dar datos con respecto al tema del dolor y la credibilidad. Se piensa muchas veces que las personas negras son fuertes, fuertes hasta morir, diría yo, ¿no? Muchas veces, pero me lo dicen hasta a mí, que soy una señora de Alcorcón y que tengo menos músculo, mira, nada, no he hecho gimnasia nunca, ¿no? Pero cómo te leen como persona súper fuerte, puedes aguantar todo. Estas cosas que se dicen de manera pretendidamente positiva, ¿no? Son de otra pasta. Son de otra pasta, no, son humanos que cuando pues, se da una situación difícil tiran para adelante, ¿no? Lo estamos viendo ahora con la pandemia. Nos encerraron y hay gente pues, que lamentablemente no ha podido superarlo. No hablo solo de la salud del cuerpo, sino también de la mente. Pero en términos generales, aquí estamos como sociedad padeciendo a pesar de las pérdidas, pero caminando, ¿no? O padeciendo por las pérdidas, pero caminando. En fin, un estudio de 2016 llevado a cabo por varios investigadores estadounidenses titulado Sesgo racial en la evaluación del dolor y recomendaciones del tratamiento y creencias falsas sobre las diferencias biológicas entre negros y blancos lo demuestra. En él se presentó a 222 médicos residentes el mismo caso, pero padecido por 2 pacientes distintos, uno blanco y otro negro. La mayoría recomendó un tratamiento más suave al segundo, o sea, al negro, asumiendo que podría aguantar mejor el dolor. O sea, que ahí está. Es interesante esto, ¿no? Cada vez que hablamos de racismo necesitamos 100.000 millones de estudios, tesis doctorales, etcétera, etcétera, para apoyar aquello que estamos diciendo. Tenemos que ir pertrechadas porque es esto, como normalmente se ha enmarcado en el ámbito de lo anecdótico, no como algo sistémico y con peso, pues no nos creían. Por suerte cada vez hay más estudios, pero aquí todavía no tenemos censos, no sabemos ni siquiera cuántas personas somos ni dónde estamos y eso podría servir para que supiéramos por qué estamos donde estamos. Más cosas que pasan en los medios de comunicación. ¿Qué personas son el centro del relato? Las palabras entre lágrimas de Luna, la voluntaria de Cruz Roja que abrazó a uno de los inmigrantes en la costa de Ceuta. Me miraba como si nunca hubiera visto a una persona. ¿Me cae mal Luna? No. Seguramente es una buena tía, además es de la Costa Marrón, como yo, Móstoles, Leganés, Getafe y Alcorcón, ¿no? que es del sur de Madrid. Lo que pasa es que a mí me pareció impresionante que se convirtiera en noticia que una persona abrazara a otra. No sé, pues si vieran a mi madre, que abraza a mi padre un montón de días, ¿no? O sea, me pareció impresionante. Y luego también me pareció impresionante cómo... me parece... A ver, leed también, a ver si se ve ahí. ¿Por qué lloraba el migrante al que abrazaba a Luna? ¿Qué ha ocurrido con él? La propia Luna responde a nuestra compañera, ¿no? O sea, de repente Luna era la portavoza cuando prácticamente no había hablado con él, se habían abrazado, pero no nos contaron mucho más. Nos contaron, eso sí, que Luna tuvo que cerrar las redes porque la gente vio que tenía una pareja negra, etcétera, etcétera, y que, bueno, que había padecido muchísimo racismo. A mí esto sí que ya me pareció impresionante. Y dije, o sea, cuando una persona blanca recibe ataques racistas, de repente salió hasta en The Guardian, en el periódico. ¿En serio? Sí, y yo digo, pero si yo me he levantado con gente que me ha deseado la muerte tras una enfermedad dura, literal, ¿no? Por decir que ya está bien de poner a Baltasares pintados. Hola, 2022, ¿no? Entonces, pero en nuestro caso no es noticia. Y si lo decimos, encima nos llaman piel fina, que yo siempre digo lo mismo, no somos piel fina, somos paquidermas. Tenemos la piel muy gruesa, muy gruesa, estamos aquí a pesar de todo. Lo que pasa es que si me preguntas, pues yo te lo cuento, ¿no? Bien, gracias, Luna. De lo que sí que no se habló, porque para mí fue un desvío de foco brutal, fue de las devoluciones en caliente. ¿Dónde estaban estas personas? Pues estaban de vuelta en África a través de en Marruecos en este caso, sirviéndose para ello de las devoluciones en caliente, que es una práctica condenada por las Naciones Unidas, porque cuando una persona entra, primero hay que ver si puede tener estatuto de refugiado, de asilo, etcétera, etcétera. Pero les devolvieron. Y de esto no se habló tanto como del abrazo. ¿Y qué pasa cuando ya está aquí la población migrante? Pues inmigracionalismo. Esto es un término de Red Acoge y mezcla 2 palabras, inmigración y sensacionalismo, que es de lo que hemos hablado también un poco al principio con el tema de las pateras. Lo que decía, la gente llega, pero nunca está. Y si está, ¿qué se cuenta? Pues los macabros, lo voy a poner voz de
¿cómo se llama esta? La de equipo de investigación. Gloria Serra. Los macabros ritos de vudú para obligar a menores a prostituirse en la calle. ¿No? O sea, siempre tiene que ser lo mismo. No se pueden contar historias de normalidad, porque es que hay muchas más historias de normalidad que historias duras. Claro que las hay, si no sería insoportable, si no nadie vendría. Pero esto es lo que nos cuentan y esto es lo que nos llega. Aquí he puesto solo de gente africana, pero también pasa con las personas que vienen de República Dominicana, latinos, caribeños, etcétera. ¿Qué vemos de las personas latinas? Por lo menos en Madrid, bandas. Es la única narrativa. No te cuentan las historias de la cantidad de personas que están aquí trabajando en las cocinas, por ejemplo, en los cuidados, por ejemplo. Eso no te llega. No te llega la narrativa de la normalidad y es muy necesaria para contrarrestar la otra. Más cositas. Y luego está la lógica de la excepción, ¿no? Aquella que confirma la regla, digamos, ¿no? Que es la primera también. La primera diputada negra que tenemos. Ella fue por Alicante, Rita Bosaó, y por Podemos. La primera. Habla la única mujer negra de la Policía Nacional. España es más racista que machista. Encima es que ni siquiera es la única, si esta es mi prima. Claro, la conozco. Es canaria. Claro, luego yo digo siempre, somos un montón de personas negras, pero cuando digo que es mi prima, es de, pues lo mismo no somos tantas, ¿no? Si voy conociendo a todas y la mitad son mi familia, no. Pero, pues esto, ¿no? Habla la primera ¿y qué pasa con la segunda y la tercera? Que dice Moja Jereu, ya no tienen derecho a salir, ya no tienen derecho a un discurso de la normalidad, a una narrativa de la normalidad. Dentro de ese discurso de la excepción está también el de los héroes y las heroínas. Ser un héroe es agotador, más que escalar 4 pisos. Y eso se nota en el rostro de Mamadou. Ha recogido su permiso de residencia, el primer paso para conseguir la nacionalización con un escueto "Gracias, Francia". Las gracias se las ha dado también a él la familia del niño de 4 años. Para empezar, la abuela, que con la madre vive en la isla de Reunión, territorio francés en el Índico. Vraiment incroyable. Oh là là, bisous à lui. Bueno, esto es como muy interesante, que también tiene que ver con el inmigrante perfecto. Para que te queramos tienes que ser Spider-Man y ponerte a subir, claro, y ponerte a subir ahí, escalar por un edificio y salvar a niños. Esto también pasa aquí, ¿eh? Aquí tenemos al héroe de Deni, ahora voy a prepararme para ser bombero. Hace poco el que se tiró también en la ría en Bilbao. Estos, por ejemplo, en Málaga. Aplausos y vítores para esos 2 senegaleses que salvaron la vida a una joven cuando estaba a punto de morir ahogada. Sucedió en la playa de la Venus, en Marbella. Esos héroes son 2 manteros que frecuentan la zona y que al escuchar los gritos de socorro no dudaron en lanzarse al mar para rescatarla, a pesar de que era muy arriesgado. Una acción heroica que ha sido hoy muy comentada y aplaudida por todos en Marbella, de Débola. O sea, me parece fantástica la noticia, pero tenemos derecho a ser normales, ¿no? Tenemos derecho a no saber escalar, a no tirarnos al mar, a no tirarnos a una ría encima en Bilbao, que debe estar más fría que todas las cosas. O sea, yo creo que deberíamos tener derecho a eso. Luego está el paternalismo, ¿no? La cara B de ese racismo, que quizá no siempre se considera tan racista, pero que lo es. Me han sorprendido los negros porque son muy cariñosos y trabajadores. Por eso, personas negras eres de luz. Todos los negros, todos son trabajadores. Y ella se explaya. A ver, que también estamos hablando de Telecinco. Que bueno, que a lo mejor tampoco podemos esperar gran cosa. Yo ahí, entre que es difícil, lo que hemos estado hablando, trabajar como periodista y yo me voy cerrando puertas, hablando mal de los medios, pero bueno, allá voy. Mi muchacha, su empleada del hogar es de Kenia y la quiero muchísimo. Me han sorprendido mucho los negros, de verdad, porque son muy trabajadores, súper honestos y de verdad, muy cariñosos. Yo nunca había tenido relaciones con negros. Yo le digo mi negra, pero la quiero muchísimo. Yo qué sé, creo que no hace falta ni explicarlo, ¿no? O sea, puedo entrar a valorar, pero creo que no es muy necesario. Más cosas. La hipersexualización. Esto también es Telecinco en los albores. ¿Os acordáis que era todo el rato... era como Sálvame ahora, pero con el VIP. VIP noche, VIP guay, VIP tarde, VIP bla, bla, bla. Y es verdad que era una época en la que todo el mundo salía sin ropa, incluso Jesús Gil, que había un programa que se llamaba Gil y tal, ¿no? Pero si bien es cierto que la hipersexualización la padecen todas las mujeres, en el caso de las mujeres negras volvemos a lo mismo. No hay una narrativa de... ¿no? A las mujeres blancas podemos ver a las mamachicho en esa época, pero podíamos ver también a la presentadora en informativo, a la jueza a la que se entrevistaba, a la otra, ¿no? Diferentes perfiles. En el caso de las mujeres negras, esto es un ejemplo, eran las Cacao Maravillao, un falso patrocinador que salía cada cierto rato simplemente para que se viera mujeres negras con poca ropa. Ya está, ¿no?
Y esto, y es la gran diferencia, la hipersexualización afecta también a los hombres negros. A los hombres blancos no. Aquí esto es de un programa que se llama Adán y Eva, que emitían en 4. El mayor desfase visto en Adán y Eva, una mujer no es completa hasta que un negro no se la meta, el Adán de Eva no vasco y su trío con las Evas. El mito es cierto, tu dragón negro me asusta. Bueno, esto es interesante también, porque ¿de dónde viene esta hipersexualización? Que hay gente que encima dice, oye, pues deberías estar contento ya, pero hombre, hay hombres cis a los que no les apetece que les lean como penes con persona detrás, sino como personas, a ser posible, ¿no? Y sobre todo, de nuevo, volvemos a lo mismo, es importante ver de dónde vienen las cosas. Y os lo voy a contar en unos segunditos. Bueno, precisamente por esa hipersexualización después el lenguaje, ¿no? El lenguaje acaba permeando de todas estas ideas. El conocimiento, el pensamiento produce lenguaje, produce palabras y las palabras a su vez condicionan aquello que pensamos. Un día me dio por buscar reina de ébano y diosa de ébano y lo que salían pues eran buenas negras en general. También hay una niña y hay una mujer mayor así guapísima, pero en general mujeres espectaculares. Y, ay, mira, me he hecho spoilers. ¿Qué pensáis que pasa si pongo reina diosa de marfil? Es que ya lo habéis visto. Pero bueno, es que soy una ansia viva. Vamos allá. Bueno, pues que salen visillos, sábanas, cortinas. Si ponéis diosa de marfil, diosas de marfil, o sea, de verdad, hechas en marfil, esculpidas en marfil. Y luego también una señora que traficaba con marfil y que por eso la llamaban la reina del marfil, ¿no? O sea, fijaos las diferencias a la hora de construir y de cómo son nuestras ideas. Sin embargo, esto viene de atrás, lo de la hipersexualización. Os voy a enseñar un pedacito de una película de 1915 que se llama El nacimiento de una nación. Es una película que desde un punto de vista técnico pues en su época supuso una revolución total y absoluta, pero que fue también muy negativa porque de alguna forma romantizaba el Ku Klux Klan, ¿no? Y sirvió para que renaciera. Es una racistada de mucho cuidado la peli. Y al mismo tiempo que representa al hombre negro como violador, que está un poco vinculado a esa hipersexualización del hombre negro, a la mujer negra la presenta como siempre caliente, dispuesta y aquella que te está, digamos, calentando para que tú caigas. Es una peli de cine mudo, me la vi entera, no hace falta que lo hagáis, os pongo un trocito. Ay, no se le ve la cara. Ay, la he mutilado, la he decapitado. ¿Cómo salía esto? No sé por qué no se la ve. Bueno, el caso es que ella se está acercando como zalamera al dueño de la casa, ¿no? En la que ella vive. Mira, a través aquí sí que se ve. ¿Ves? Ahí se ha bajado el vestido, hace que llora cuando me estaba llorando. Ay, consuélame. Bueno, esto es un poco para que veáis que es algo que viene de muy atrás y no me voy a enrollar mucho más y os voy a contar de dónde viene esa hipersexualización y por qué no mola nada. Anda, mira, ahora sí que se ve. Aquí. Bueno, el origen está, porque muchas veces hablamos de la esclavitud, es algo que pasó hace mucho tiempo. La esclavitud transatlántica. El último país europeo en abolirla en América fue España, en 1886. Después ya fue Brasil en 1888. Pero el último europeo, como digo, fue España. 1886 no fue hace tantísimo tiempo, la verdad. Y comenzó en el siglo XVI. Hablo de la esclavitud transatlántica porque esclavitud ha habido siempre. De hecho, la palabra esclavo viene de eslavo, ¿no? Entonces, no es nada nuevo. Lo que sí que es cierto es que la esclavitud transatlántica tuvo una magnitud gigantesca en cuanto a número de personas se refiere. Y que además estaba conectada con la ideología. No eran trofeos de guerra, que me voy expandiendo y como me he expandido, pues me llevo a estas personas y tal porque hemos ganado una guerra. No, era algo diferente. Era algo diferente porque sirvió... bueno, el comercio triangular, el hecho de que sacaran a personas negras de África, las hicieran trabajar de manera gratuita en América, en territorios que se arrebataron a sus pobladores y que después se sacó un lucro que se llevó a Europa. Digamos que el comercio triangular, que es así como se llama esto, fue el inicio de un protocapitalismo, ¿no? del sistema actual, digamos, y que sirvió además para un montón de cosas, porque no se sabe, ¿no? Pero el Example catalán, por ejemplo, barcelonés, pues nace, crece, se desarrolla y se embellece gracias al dinerito que llegaba del azúcar en Cuba, ¿no? Con mano de obra esclava. Del mismo modo que el barrio Salamanca, en Madrid y otros tantos y tantos sitios. Incluso la protoindustrialización o modernización de la industrialización pequeñita que tenían en el País Vasco o en Cataluña, ¿no?
Entonces, el origen es que para poder hacer tamaña barbaridad, en plan, te capturo, te llevo a otro continente, te hago trabajar gratis a ti y a las generaciones venideras, tenían que tener una excusa. Eso no se podía hacer como así. Tenían que deshumanizar a esos cuerpos. Entonces lo que hicieron fue tirar de la religión. En una época profundamente teocrática en la que la religión tenía mucho peso, pues se dijo que había cuerpos con alma y otros no. Y coló. En esa época coló. ¿Qué pasa? Que va pasando el tiempo y la religión cada vez pierde más peso y la ciencia, no tanto en España, que en España todavía tenía mucho peso, pero Reino Unido, Francia, pues ya la Ilustración empieza a arrojar luz sobre las conciencias de la gente, pero empezaron a hacer uso de otra cosa, que fue la ciencia. Se valían de un montonazo de mediciones, de cráneos, de peso de cerebros, de genitales, etcétera, para establecer diferencias entre seres humanos y así mantener la esclavitud. Entonces entendieron que había una raza que era la de la creación, la del pensamiento, la de la delicadeza en el caso de las mujeres, y otra que era la de la fuerza bruta, la de las bajas pasiones, irrefrenables además, ¿no? Y a partir de ahí se construye esa hipersexualización sumado al encuentro inicial entre portugueses y africanos, que los portugueses fueron los que recorrieron las costas africanas, que ellos iban con su ¿cómo se llama esto?, la armadura, y se encontraron a personas con poca ropa, porque hacía calor, entre otras cosas, ¿no? Y porque tenían una manera diferente de leer el pudor y de leer el cuerpo, etcétera, etcétera. Entonces, claro, esto de la sexualidad irrefrenable tuvo consecuencias. Una vez acaba la esclavitud, por ejemplo, que empiezan las leyes de segregación, el Jim Crow en Estados Unidos, murieron un montón de hombres a los que se ahorcó, se linchó, solo por el hecho de mirar a otras mujeres, a mujeres blancas, ¿no?, que se entendía que las podían violar, etcétera, etcétera. El mito del violador negro viene un poco de ahí, pero en el caso de las mujeres negras, a las que no permitieron que se incorporaran a las empresas, ¿no?, por la segregación, y solo les quedó el trabajo doméstico, muchas fueron violadas en el entorno laboral, pero lo que se decía es que eran ellas las que habían calentado, ¿no?, las que habían provocado a los cabezas de familia. Esto pasó en Estados Unidos, pero en Europa también hay ejemplos, ¿no? Por ejemplo, durante la Primera Guerra Mundial, Francia llevó muchísimas tropas africanas para luchar entre Francia y Alemania, sobre todo, ¿no?, en la zona del Rin. Llamaban a esos soldados vergüenza negra y en algunos casos tuvieron hijos, hijas, mestizos, a quienes después, ¿cómo se llama esto?, que no les dejan después tener hijos. ¿Cómo se llama esto? Lo que hizo Fujimori también. Eso es. Esterilizaron a un montonazo de peques mestizos de esa mezcla, pero aparte de eso también retrataron a los hombres negros como potenciales violadores y demás. Esto afectó no solo a personas negras, sino también a árabes de Amazigh. Consecuencias. Pues el cuerpo de las personas negras, pero especialmente el de las mujeres, siempre ha sido objeto de estudio y en esa época pues fue tremendo. Esta no sé si sabéis quién es a la que llamaron Venus Hotentote, se llamaba Sarah Baartman, era una mujer de lo que hoy sería Sudáfrica, tenía, como veis, un trasero bastante prominente y se la trajeron para acá. Ella trabajaba en una familia, pues como en el hogar, ¿no?, en el hogar de una familia adinerada africans, o sea, descendiente de holandeses. La trajeron para Europa y estuvo durante varios años en un circo. La exhibían, por un plus de dinerito podías pellizcarle el trasero y ella hacía como que gruñía y demás, le ponían dentro de una jaula. A medida que avanzaron las corrientes abolicionistas de la esclavitud en Reino Unido, esto entendieron que era una barbaridad y lo que hicieron fue sacarla de ahí y se la llevaron a Francia, donde hacía el mismo espectáculo. Finalmente acabó prostituida, con 25 años falleció. Al día siguiente de su fallecimiento, la cúpula mayor del mundo de la ciencia en Francia pues se llevó su cerebro, sus genitales y su esqueleto. A Sarah Baartman la dibujaban también antes de fallecer, ¿no? Los naturalistas de la época la tenían con un frío terrible para ver si era verdad lo del, como era el velo hotentote. Se suponía que las mujeres hotentotes tenían como una especie de piel sobre los genitales y que bueno, pues como un velo, y por eso no se lo veían, ¿no? Como un montonazo de mitos acerca de otros seres humanos a quienes la ciencia colocaba en una posición muy cercana a los monos, ¿no? O sea, era como una especie de escalón intermedio, tanto las personas africanas como las de Oceanía, los aborígenes australianos, ¿no? Entonces la ciencia, vaya, en su momento, cuidado con ella.
Bueno, y esto tiene consecuencias al final. Esto yo lo he visto muchísimo en Guinea. Yo viví ahí un año, en Guinea Ecuatorial. La de la izquierda es Irene Mayor, una empresaria y modelo que pasó de ser negra a ser Casper por productos para despigmentarse. Esto es un problemón en el continente africano, llegando a haber sido durante una temporada la principal causa de ingreso hospitalario en países como Senegal. Sí, la gente ni siquiera quiere ser blancas, quieren ser más tipo Rihanna, ¿no? Tiene que ver también con cómo se leía, pues con el colorismo. No es lo mismo tener la piel más oscura que más clara, en términos de aceptación, en términos de lo que se considera bello, lamentablemente. Entonces, bueno, pues yo he visto a mujeres en Guinea que aparte esta señora tiene mucho dinero, pero normalmente la gente se aclara con productos que compran en los mercadillos de calle, mezclan con lejía, con agua oxigenada, los nudillos se quedan negros, la piel de color rosa jamón de York muy clara, pero además pierde grosor, se queda tan fina que después es muy difícil operarlas. Es un verdadero problema. Y bueno, pues está ese aclarado y luego está como la propia Beyoncé, que no se aclaró la piel, pero sí que la aclaran porque entienden que está mejor en L'Oréal, ¿no? Y luego también, pues para parecerte a las personas blancas, para tener más aceptación, el pelo rizado. Yo, por ejemplo, he sido de las pocas personas que ha salido con su pelo natural en la tele desde el principio, pero las que me precedieron, Francine Gálvez, Esther Nguema, Desiree Jambo, con el pelo liso. Porque, claro, también es cierto que yo tengo un pelo menos rizado y, por tanto, más aceptable en términos sociales. A mí me gustan todos los pelos, pero no siempre. Hay veces que se entiende que el pelo más rizado es como poco profesional, cuando no es así. Es el que te sale de la cabeza, ¿no? Bueno, el caso es que el hecho de hacerse... Hay una cosa que se llama alopecia por tracción, de estar toda tu vida poniéndote, trenzándote para luego coserte pelo, etcétera, etcétera, y esto es lo que le pasó a Naomi Campbell. Hay buenas noticias, no obstante, esto es de Ruanda, el último país de África que ha prohibido los productos para despigmentarse. Y bueno, y en la actualidad hay otros pilares, ¿no? No solo esta falta de credibilidad, esta representación viene dada por los medios, como decía antes, el sistema educativo y las redes sociales, que también vemos muchas cosas. Ya voy rapidito si queréis, he hablado del colorismo. Para quien no lo sepa, es un término de la estadounidense Alice Walker, es una escritora negra que lo que te dice básicamente es que del racismo no te vas a librar, pero si tienes la piel más oscura probablemente te va a ir peor, probablemente vas a ser percibido como más peligroso y a veces son sesgos que ni siquiera reconocemos, ¿no? Pero yo recuerdo cuando trabajaba en una ONG, teníamos una bolsa de trabajo y me acuerdo que una señora un día me dice, oye, necesitaría alguien con conocimiento médico tal para cuidar a mi padre, y dije, pues justo acaba de venir una señora de Angola que tiene nacionalidad española y que ella canta en un grupo de música y le gustaría, pues entre bolo y bolo, poder tener algún trabajo. Entonces vendría genial y me dice, ay, Angola, ahí son negros, ¿no? Digo, sí. Dice, ¿pero cuánto de negros? Digo, pues no sé, no tengo un negrómetro, señora, ¿sabes? O sea, entonces, claro, eso es el colorismo. Eso es el colorismo. Colorismo es que a mí me toleren, pero a lo mejor a mi padre no. Y bueno, y además que es así. O sea, si bien es cierto que en la televisión porque yo hice, como soy un poco friki, estuve mirando hasta los años 60 cuántas personas negras había habido. Y antes, porque además yo esto lo veo, cuando yo era pequeña, si no eras blanca eras negra. Pero en cambio, como a partir de los 90, de los 2000, yo pasé ya a ser latina. A mí antes, cuando era pequeña, si me querían decir algo malo, era negra de mierda, vete a África, ¿no? Pero en cambio ahora yo ya soy latina, dominicana, sexy caliente, no sé qué. Entonces, sí que es cierto que en los últimos tiempos, especialmente en el caso de las mujeres, suelen ser más claras, cosa que no está haciendo, por ejemplo, TV3. Y bueno, en la 1, bueno, es que como no hay prácticamente nadie, tampoco se puede comparar. Pero bueno, ¿qué es eso del colorismo? Como digo, pues es lo que acabo de decir. Tendrás la vida un poco más fácil, aunque no te libres del racismo, cuando tengas la piel un poco más clara. Y esto es un cuadro de castas. Quizá algunas personas lo recuerden. Están en el Museo de América, también en el Antropológico de Madrid. Y básicamente las castas era la manera de taxonomizar, clasificar a las personas en función de la mezcla que tenían, ¿no? Ponían nombres, en algunos casos nombres muy chungos, ¿no? Como por ejemplo salto atrás. Salto atrás es como si yo tuviera hijos con una persona negra. En plan, mi padre, ya había este concepto tan terrible que se utiliza todavía mucho en Latinoamérica de mejorar la raza, y yo cojo y la lío y salto atrás teniendo un hijo con una persona negra. Hay otros términos que son animalizantes, como mulato, que viene de mula, la mezcla estéril entre el caballo y el burro, o lobo también.
Pero para mí lo más interesante de todo esto no son solo los términos, sino también cómo se construye la raza, porque la raza desde un punto de biológico no existe. O sea, al final no son sino adaptaciones a un entorno. Las personas negras tienen la piel más oscura porque están en contextos con más sol, entonces tienen que protegerse y de ahí la melanina. La nariz más aguileña también tiene que ver con filtrar, por ejemplo, en el desierto, etcétera. Son adaptaciones, pero todo lo demás, pensar que los negros bailan mejor, que son menos inteligentes, eso es construcción, es un constructo social. Y ahí ya se ven diferentes trabajos, cómo cada cual se dedica a una cosa, incluso cómo se sitúan, cómo se posicionan, la postura que tienen todo. Y por si eso no fuera suficiente, y esto llega hasta el día de hoy, a las personas blancas no se les nombra como tal, sino como español. Español y española. Y hasta hoy es así como lo leemos. Español, española, igual a blanco y católico. Aunque no crean en Dios ya, ¿no? Pero español igual a blanco y católico desde entonces y hasta hoy. Luego están las bromas, ¿no? Manual para distinguir a la novia de Mario Casas, Hugo Silva y Víctor Clavijo, que son señoras que no tienen nombre, como podrán ver, ni tampoco oficio, ¿no? Cuando nos quejamos, porque nos quejamos obviamente en redes sociales, hombre, no, es una broma. Las bromas, el humor, que muchas veces se habla, ¿no? El humor en horizontal o hacia arriba. Hacia abajo no, porque lo que supone es echar más tierra a comunidades que ya están sepultadas. Entonces, yo creo que no conviene. Esto fue bastante ofensivo. Se trataba de 3 mujeres con nombre, Mary, Berta y Montse, con oficio, periodista, actriz, que en ese momento estaban con actores conocidos. ¿Y qué pasa? Que como parece ser que las personas negras somos iguales, pues no las reconocían. Ponían la novia de Hugo Silva y resulta que era la novia de Mario Casas y así. Entonces hicieron un manual que era como Aquí la Tierra, el programa en el que trabajo, como si estuvieran hablando pues de la jaca navarra. La melena voluminosa es el denominador común de las 3 mujeres. Sin embargo, sus cabelleras no son exactamente iguales, aunque a priori así pudiera parecer. Mary Ruiz, la novia de Hugo Silva, es la única con mechas rubias. La edad también nos puede servir para distinguirla. La novia de Mario Casas, Berta, tiene solo 23 añitos. Las cejas de las 3 mujeres también pueden diferenciarse con facilidad. Esto, claro, era una broma, pero que es una broma sin gracia. Berta Vázquez tiene las cejas arqueadas. Y bueno, y luego hablan también de los labios. ¿Por qué digo que es como Aquí la Tierra? Porque en Aquí la Tierra lo hacemos. Mira, esta es la oveja rasa aragonesa, ¿ves? Que tiene el morro más oscurito que la oveja de pues, la merina, etcétera, etcétera. Igual. Y por si eso no fuera suficiente, el virus nacionalismo, que es lo que... No sé cómo vamos de tiempo, decidme. Porque yo me embalo... Que ya lo habéis visto, vamos. De hecho, cuidado con preguntas concretas. Que me carga el diablo. Bueno, el virus nacionalismo básicamente es pensar que el COVID o la COVID tiene banderas y que sabe dónde está Francia y dónde está Marruecos, ¿no? Cómo se estigmatizó a las comunidades migrantes, especialmente a la comunidad migrante africana, especialmente a la comunidad migrante africana que trabajaba en el campo. Y es tremendo porque estamos hablando de gente que fue la que nos alimentó en un momento en el que no podíamos salir de casa. Y se les estigmatizó y, sin embargo, no se estigmatizó a otros colectivos que estaban trabajando. Se les estigmatizó, además, sin tener en cuenta que eran personas que en muchos casos no podían acceder siquiera a algo tan básico como el agua para lavarse las manos con jabón, que no podían acceder siquiera a las mascarillas, ¿no? Recordemos las imágenes que había en Huelva, en Huelva, en Lleida, antes me han dicho que aquí también pasó, con personas en la zona de la estación hacinadas, y eran estos que nos daban de comer, pero pues luego se habló de conceptos tan heavy como eso, el epicentro de la COVID, etcétera, etcétera, y de nuevo la cobertura fue bastante asimétrica. Bueno, titulares como casi la mitad de los contagiados en Madrid son inmigrantes, Ayuso achaca los comentarios en Madrid al modo de vida de los inmigrantes. Para mí es interesante porque muchas veces perdemos más tiempo en contar qué no somos que en contar qué somos. Hay una narrativa de la autodefensa constante que da mucha rabia porque al final no puedes invertir tu tiempo en poder contar aquello que te gustaría, ¿no? Esto por un lado. Y por otro lado también cuestionarnos la labor de los medios de comunicación que nos dedicamos a hacer de micrófono simplemente de las declaraciones que tengan que hacer los políticos y las políticas sin darle un contexto, ¿no? Entonces no podemos ser únicamente altavoz. Yo creo que es importante que podamos explicar las cosas, desmentirlas en caso de que sea necesario, porque de lo contrario creo que, y me da igual un partido u otro, que les hacemos el juego. Sí, por supuesto, después, con el tiempo, no es el modo de vida de nuestra inmigración, sino la precariedad. Los datos desmontan la teoría de Ayuso sobre la segunda ola.
pero este era un medio pequeñito, infolibre, que lee muy poca gente, etcétera, ¿no? Sí, de hecho me acuerdo que aquí en Murcia tuvimos la cepa, una cepa de la que se habló, una cepa no, un contagio del que se habló mucho y que se refería a los medios de comunicación, se referían, no, nosotros no, pero en general, como latinoamericano, ¿no? Porque había procedido o ecuatoriano, no me acuerdo de qué país era exactamente, pero se decía así en el titular, ¿no? Porque había venido de alguien que venía del avión de ese procedente de ese país, entonces ya se quedó con ese. Entonces, que el foco ecuatoriano, ¿no? El foco, y era una cosa que era un sinsentido. Y las consecuencias que tiene sobre la gente, porque es eso, yo he pillado COVID 2 veces, a nosotros nos sacaron a la calle a las 2 semanas de que encerraran al resto de la población. Entonces, los periodistas también éramos bombas de relojería. Ya ves. Pero no se habló igual. Aquí hice una comparativa entre qué pasaba si ponías virus y turismo, COVID y turismo, y era todo, ante todo personas, nuevas herramientas, información práctica, el Museo de Turismo sigue no sé qué. En cambio, si ponías inmigración y COVID, la cosa cambiaba. Y yo me preguntaba, ¿qué diferencia hay entre un turista y un inmigrante a la hora de coger COVID? Cuando encima en el continente africano no ha causado los mismos estragos la pandemia, entre otras cosas por la juventud de la población en África, ¿no? La edad media de la gente. Pero la cobertura es súper diferente, ¿no? Emergencia, exige ayuda, no sé qué, no tiene nada que ver una con otra. Aquí tenéis, dan positivo en COVID 2 de los inmigrantes llegados en las pateras de este lunes a Cádiz. Solo en mi redacción había más gente con COVID hace un mes. Y esto por no hablar de que no se estaban haciendo pruebas PCR a los turistas, que las primeras que se hicieron fueron en septiembre, en Canarias. Además, yo estuve en septiembre en Ibiza y estaban desesperados porque tenían la ciudad confinada y decían todo el rato, teníamos que haberles hecho pruebas a los alemanes, pero no se hacían a quienes venían en patera. Y después, con tweets como el de ABC, descansa en paz, muere un policía de Málaga con coronavirus tras estar desplegado en Canarias por la llegada de inmigrantes. O sea, es tremendo. Es como si yo digo, los agricultores y los ganaderos a los que yo entrevistaba son los que me lo pegaron, ergo, malditos, ¿no? O sea, es que, bueno, no sé. Y luego ya esto es un 3.0 reciente, ya con la Omicron. Alguien debería explicarle a Tribuna Albacete que este tipo de racismo es el que hace que se asocie la enfermedad a determinados grupos sociales. ¿Recordáis cuando se acosaba a la población de Asia del Este en los inicios de la pandemia? ¿Realmente queréis ser parte de esto? ¿No? Mirad cómo representan el virus con la banderita de Sudáfrica, viniendo en una supuesta patera, hacinados y con rasgos que caricaturizan a las personas negras. Bueno, una empresa X versus los jornaleros africanos, ¿no? Primer rebrote de COVID-19 en Madrid, capital, detectan 5 casos en una empresa. No dicen siquiera de qué es la empresa. Versus, ¿qué está pasando con los jornaleros africanos en el nuevo epicentro del COVID? Me encanta imitar a Gloria Serra. Se suelen reír, ¿eh? No lo hago mal, del todo. Bueno, unos 10 jornaleros duermen en Lérida al raso pese al COVID-19 y, bueno, voy un poco más rapidito. Y luego, hablando de jornaleras, para mí es importante ver hasta qué punto también las mujeres están invisibilizadas en el campo, ¿no? Porque también hay jornaleras y sus vidas son otras. Y es importante hablar de cómo a ellas les afecta de otra manera estar ahí, pero también de cómo se organizan. Porque no podemos hablar solo de debilidades y de la narrativa del dolor, como decía antes, sino también de esas fortalezas y cómo se autoorganizan. Y este documental lo grabé con el móvil el año pasado, no, el anterior, en el asentamiento de Atocha. Cuando vine a España yo me imaginaba algo mejor, una vida mejor, normal. Y al llegar aquí es como si fuera volviendo a tu país, sin nada, y viviendo en un sitio así, igual siendo mujer. Porque hay hombres que pueden tener paciencia, pero hay otros que dicen, a mí me da igual, ¿quién va a venir? Ni la policía. Porque si llamo a la policía va a venir el año que viene en vez de venir inmediato. Estás así como un gato en agujero teniendo miedo para que no le mates. Porque a veces si caminas aquí por de noche, vas en la carretera, mamá, cuando llega a las 10 de la noche, fácilmente alguien te ataca porque ya pasó más de 3 a 4 ocasiones aquí. ¿Y de qué está hecha tu casa? ¿Hasta qué punto es segura? De palos y plástico. Puedes construir lo tuyo y buscar a alguien que te ayude a hacerlo. ¿Y qué de la luz? Pinchada por ahí, desde lejos. Poder comprar algo, tienes que ir hasta San Isidro, lejos de ahí y aquí. El autobús no pasa. ¿Y entonces cómo vas? Los hombres van andando, tú puedes tener dinero para comprar comida de hoy a mañana o pasado mañana.
pero no vas a tener frigo o vas a tener el auto para traerte la comida y yendo así, salir, moverte normalmente, ¿me entiendes? Claro, es verdad. Entonces, si aquí hay una urgencia, por ejemplo, sanitaria, entra la ambulancia, tenéis que salir. Tienes que cogerte hasta donde se queda ambulancia, urgencia en Níjar. Para ir al centro de salud falta 1 hora, 30 minutos para ir y 30 para volver. Estando aquí y el COVID, con la mala vida que llevo, seguramente que el COVID va a escaparme. Y la gente de Cruz Roja de ese país, del sindicato también, con este tiempo te ayuda a la gente para llevar agua, llevar cosas para limpiar las manos y mascarillas y cosas por aquí. Habéis hablado de la dificultad de vivir solas siendo mujeres y cómo es la relación entre vosotras, entre las propias mujeres. Entre nosotras las mujeres, a veces cuando uno tiene problemas, vamos, le ayudamos, si es para un poco de comida, acompañarlo al hospital, algo así. Ayudamos entre nosotras, pero no somos tantas mujeres, somos pocas. Aquí en el asentamiento hay 55 mujeres. Que emigramos sola por la situación de cada uno. Si ves que en tu país no tiene la manera de progresar, de seguir adelante, seguramente vas a viajar para buscar una vida mejor. Nuestra familia no sabe que vivimos en esa parte de vida. Cuando mi madre sabe eso, seguro te le deja coger tu ropa y... Bueno, era básicamente para que vierais también esta parte, ¿no? Porque yo creo que está súper invisibilizada y es importante que se vean los peligros a los que se enfrentan las mujeres, que tienen un plus, pero también esa capacidad de organización que me parece pues encomiable en un entorno sin duda hostil. Y bueno, pues más cosas que pasan, instrumentalización más espectáculo. O sea, no han llevado nunca personas negras para hablar, para debatir, porque a mí me gustaría que no solo nos preguntaran sobre racismo e inmigración, que no solo tuviéramos que contestar desde la piel o desde el pasaporte, sino desde nuestros oficios, profesiones, conocimientos, ¿no? Pero es como que nos encierran en la piel a veces. Y para una vez que llevan a alguien en calidad de votante, es alguien que ni siquiera podía votar y le llaman pues por el espectáculo que daba, ¿no? Que es Bertrand Ndongo, este señor simpatizante de Vox camerunés. Más cosas que pasan, pues todo lo contrario, que te llevan también, o sea, reacciones completamente blancas, pero que de repente te llevan como si fuera un parchís, aquello, un anuncio de Benetton. Nos falta la ficha amarilla, tenemos la roja, la verde, vamos a por la azul. Recuerdo que cuando estaba trabajando en Españoles en el Mundo me llamaron de otro programa, del cual se acababa de ir Esther Nguema, que es una chica también afro, y me llamaban en el casting Esther. Y me decía, por favor, disimulad. En plan, se nos ha ido la negra, necesitamos otra. Así fue. Luego, las mesas de debate, pues todavía antes eran solo masculinas, ahora ya son solo blancas. Vamos a ver si, aunque en la 1 estamos a jereu, por suerte, ¿no? Pero creo que es importante que se entienda que España no es solo blanca y que podemos también debatir sobre un montón de temas. Y luego está lo contrario, de nuevo, el pon una negra en tu mesa. Hace poco, que es en plan, de repente a última hora se dan cuenta de que no tienen una plantilla diversa, o sea, una plantilla, gente para intervenir diversa, y dicen, madre mía, venga, vamos a llamar a la primera que tengamos. Voy a poner un ejemplo. Recuerdo un día que fue un amigo mío a verme a la redacción, Choyin, que es un educador y rapero bastante conocido, y me dice mi jefe, ahí va, Choyin, le odio. Digo, ¿por qué? Me dice, pues porque cuando estaba en la SER iba a comentar cuando teníamos que hablar de inmigración, de racismo y de juventud. Y ni es muy negro, ni es inmigrante, ni es joven. Digo, pues el problema es vuestro, que solo tenéis a un negro y le llamáis para todo. ¿Sabes? Esto por un lado. Entonces, yo no sé, a veces es por rellenar, a veces es porque quizá piensan que sabemos absolutamente de todo, que lo agradezco, pero no es así. Y tengo una anécdota también cercana en el tiempo, y es que me llamaron a un día de la charla bueno, iba a decir el nombre de la organización, una organización LGTBIQ. Yo que soy una heteraza de mucho cuidado. O sea, ¿me llamas a mí para que hable? Eso es porque tu entorno es fundamentalmente blanco. Y segundo, porque no quieres hacer una pesquisa, que sí que harías para otras personas. O sea, no podemos hablar de todo, todas las personas. Obviamente, ¿no? Bueno, y luego, como decía antes, que nos pregunten únicamente sobre racismo racista. Y volvamos a la credibilidad. ¿Os acordáis del yo sí te creo? Obviamente, claro, fue tremendo lo de la manada. Salimos a la calle un montón de personas para apoyarla. Una manada feminista clama en Madrid contra el cuestionamiento de la víctima de San Fermín, yo sí te creo.
Y ahora lo pongo entre interrogaciones. Yo sí te creo. ¿Os acordáis de lo que pasó con las jornaleras en los campos de Huelva? Es que es curioso porque ni siquiera salió primero en los medios españoles, sino que salió primero en un medio alemán. Y a raíz de eso sí ya se tuvo en cuenta. Abandonada tras la denuncia de la desprotección de las temporeras migrantes víctimas de abusos, las calles de Huelva se inundan de dignidad para reclamar los derechos de las temporeras. Huelva fue el único sitio en donde sí que la gente salió en masa para apoyarlas. Ni siquiera yo fui a la manifestación que hubo en Madrid por las temporeras de Marruecos, ¿no? Y es interesante ver quién tiene credibilidad y después de todo lo que hemos visto, ¿por qué? Bueno, yo no fui porque no podía, pero vaya, que sí que es cierto que había muy poquita gente. Propuestas, porque no mola quedarse solo en lo negativo, pues yo creo que el lenguaje es fundamental y que debe imperar el rigor versus el sensacionalismo. Llegada mejor que oleada, invasión, avalancha. Cifras y porcentajes. Si decimos que han llegado 200 personas nos parece mucho, pero si contamos que es un porcentaje muy chiquitito, quizá no se ve de la misma manera. Origen, país, no África subsahariana, que eso no existe. Contexto, en lugar de pobreza sin nombre. Porque es eso, cuando se habla de África siempre es como una especie de agujero de calamidades donde cabe mutilación genital femenina, dictaduras, desastres naturales y todo eso pasa, pero hoy lo decía en una entrevista, pero también hay feminismo, ciencia, tecnología, emprendedores, emprendedoras, de todo, ¿no? Es que una de las últimas noticias que yo vi sobre África en el informativo de Telecinco dije, ay, al fin, era cuando abrieron un centro comercial en Camerún con escaleras mecánicas y la gente se caía porque no sabía cogerlas. Y yo dije, ¿de verdad? Camerún, uno de los países que llaman resumen del continente, está en África Central, tiene un montonazo de paisajes, es un sitio súper interesante a muchos niveles, culturalmente también, y por supuesto ciencia y tecnología como el resto. Bueno, quizá Guinea Ecuatorial no mucho, no a ese nivel, pero no se cuenta nunca nada de eso. Lo más que vemos del continente africano, así en positivo, son negros bailando, niños bailando, también en orfanatos, así gracioso lo de las escaleras, que no tiene tampoco mucha gracia, y animales para un happy end, ¿no? Como el selfie este de los gorilas con el cuidador. Eso es lo que vemos de un continente entero. Y además, desde un punto de vista periodístico, ningún medio español grande tiene, salvo EFE, tiene corresponsalías en el continente africano más allá de Marruecos. Es la única. Solo la Vanguardia tiene un corresponsal para África Negra. Solo un medio. Todo lo que nos llega es de ONGs. Por eso está conectado con esas desgracias. No, bueno, a veces sí pueden contar elecciones y tal, pero muy poco más. Bueno, sí, lo más salvaje es que desde España se ve Marruecos, ¿sabes? Es que lo vemos físicamente, incluso que la cercanía es absoluta. Es absoluta, pero eso, Marruecos sí que se cuenta un poco más. El resto, nada. Luego esto, hablar de personas, historias, vidas. Cuando se habla de ONGs y demás, también es fundamental mostrar quién ayuda, que no solo es una ayuda unidireccional Europa-África, que por ejemplo en buena parte de las ONGs en el terreno, quienes están trabajando allí son personas del propio país, ¿no? No solo el sur global padece, esto también es muy importante, que también aquí tenemos grandes bolsas de pobreza. Yo hice un documental en la Cañada Real, otras fotos son posibles, podemos grabar a gente pues esto, desenfocada, de espaldas, planos generales, picados, reuniones también para tema de consenso en cuanto a la terminología, ¿no? Y en cuanto a cómo queremos ser representados. Bueno, cuando concienciamos a los niños para que mañana sean mejores personas, no contemplemos los medios y también las ONGs que se cuelan la comunicación como una cuestión de buenos o malos, como algo moral, sino de justicia, porque de eso se trata, ¿no? Héroes, heroínas, sí, pero también en el continente africano. Gente con profesiones, oficios y, bueno, al final de lo que se trata es de volver a tratar a las personas como lo que son, personas. Y ya está. Muchas gracias. La verdad es que es fascinante todo cómo has podido reunir tantísimos reflexiones, matices, denuncias, injusticias, que me parece increíble la presentación. O sea, me has dejado pensando en un montón de ocasiones y seguro que a todos los aquí presentes también nos has hecho reflexionar un montón. No sé cómo vamos de tiempo, si hay tiempo para alguna pregunta. Genial, pues me alegro. ¿Quién se anima a preguntarle a Lucía? Si no rompo yo el hielo. Pues. Buenas tardes, gracias Lucía y felicitación, por supuesto.
Mi pregunta es, cuando hablas, por supuesto que empatizo contigo en el sentido de esa deshumanización la llevamos sufriendo las mujeres gitanas siglos de los siglos, por los siglos de los siglos, y a mí me alegra, ¿no?, que la comunidad afro esté por lo menos se está poniendo el foco en vosotras. En nosotras sigue sin ponerse, pero en vosotras sí se está poniendo, y tú cambias la palabra negra por gitana y ya está. Es lo mismo que has explicado, a lo mejor con algunos matices, pero es lo mismo. Ahora mismo la comunidad tenéis también ese segundo papel, ¿no?, de ese racismo que estamos viendo, que a veces es como que un racismo que se selecciona, ¿no? Se hace viral la muerte de George Floyd, pero no se hace viral la muerte de Thomas Stanislav, que fue de la misma forma, pero en este caso es romaní y no negro. La pregunta es, ¿tenéis ahora que se ha puesto el foco esa también responsabilidad de todo esto que pasa con la comunidad negra? Pasa con la comunidad gitana y pasa con otros pueblos de otras hermanas, comunidades indígenas, migrantes, etcétera, etcétera. Y la pregunta es esa, ¿no? Sobrepesa también, ¿no?, que ponéis el foco en la comunidad negra, pero tenéis que ponerlo en las otras comunidades porque no nos dan eso. Todavía no estamos en esos altavoces y todavía pues esa dignidad que se le da a otras mujeres de otras comunidades en los espacios, porque ya es necesario tener una negra, todavía ni siquiera es necesario tener una gitana, ¿no? Es que del mismo modo que hay un negrómetro hay un racistómetro, y las personas negras están, digamos, en el ecuador de la tabla, ¿no? Hay este paternalismo de aunque no tengan nada sonríen, que en el caso de personas árabes, damazik, y de personas gitanas no lo tienen. O sea, hay como una lectura muchísimo más negativa, y eso es así, y creo que es importante reconocerlo también. Lo que sí creo es que yo hablo de la comunidad negra también porque me concierne y por no quitar la voz a quienes merecen tenerla también. Y porque aparte no sabría, ¿no? O sea, yo no sé exactamente por lo que pasa a una mujer gitana, que a pesar de que sí que escucho a gitanas, escucho a mujeres musulmanas, árabes o amazigh también, ¿no? Pero no me gustaría quitar la voz a quien merece tenerla. Y sí que es verdad que precisamente por ese racistómetro las personas negras, a las personas negras se les está dando más foco. Eso es una realidad total. De hecho, en el reportaje que hicieron en el programa de Gonzo, de Évole, no fue en el de Évole, sobre racismo, entrevistaron a Sitafa Sabané y a Iñaki Williams, a dos personas negras, que yo dije, qué barbaridad, ¿no? Porque, o sea, el racismo afecta a muchísimos más grupos humanos y además a veces de una manera más bestia. Pero bueno, ahí sí que es verdad que lo que sí que nos corresponde a las personas negras que tenemos más foco, sin duda, es decir, hey, ¿qué pasa con el resto de nuestros compis racializados y nuestras compas? Eso sí que es algo que tenemos que hacer. Y bueno, ya por no hablarte de las personas asiáticas que están completamente ignoradas y que son el ejemplo de la minoría modelo, ¿no? Es como, no, a estas personas les va siempre bien. Me hablo de sobre todo Asia Oriental, ¿no? Porque gente de Pakistán y tal tampoco tienen una percepción muy positiva. Pero sí, estoy de acuerdo contigo. Y ahí, mira, recojo el guante y es algo que sí que voy a hacer porque muchas veces se habla de privilegio. Yo creo que ya basta de decir que tenemos privilegio, hay que hacer cosas con ese privilegio. O sea, yo como periodista, mujer negra con la piel más clara, pasaporte español, Schengen, que me permite viajar con la Unión Europea, no me basta con decirlo. ¿Qué hago? Entrevisto a otras mujeres negras, doy crédito a las personas, por ejemplo. Si me dan dinero en una charla, compro en negocios de personas negras o racializadas o directamente lo meto en asociaciones. No basta con enunciar el privilegio si no hacemos nada. Y algo que voy a hacer ahora también es decir, ¿qué pasa con mis compis racializadas? Así que gracias. Bueno, yo en primer lugar, mi nombre es María José, me ha gustado mucho, porque yo estoy totalmente en contra del racismo y quería decir que los humanos tenemos que aprender mucho de la naturaleza.
La naturaleza nos enseña muchísimo, porque en la naturaleza hay la variedad, los peces, hay una variedad de peces, en las aves en el cielo, la variedad de aves, la variedad de animales, todo en la naturaleza hay variedad. Entonces, en el ser humano, los seres humanos, hay variedad, 5 razas. Entonces, tenemos que aprender de que todas las razas tenemos que tener los mismos derechos, todos, que no podemos ser racistas, que hay una variedad en las razas y la variedad esa es muy bonita. Yo pienso que solamente estuviéramos la raza blanca, pues hay una variedad, como hay una variedad en todo el planeta Tierra, y eso yo lo veo que es algo bonito, la variedad en los animales y la variedad en el ser humano, que todos somos personas y que todos tenemos que respetarnos y tengamos la ideología que tengamos, la religión, no importa, somos seres humanos y las 5 razas deberíamos ser y estar unidos todos en el planeta Tierra. Y bueno, no sé, ya pues yo creo que lo he dicho todo, que me ha gustado mucho y bueno, pues no sé, ya yo creo que mi explicación... Se complica la cosa, ¿eh? Pues nada más que decir eso. Muchas gracias por la intervención. Yo creo que ahora más que aprender deberíamos desaprender. Estamos en un momento en el que ya estamos en un punto, yo creo, en el que sí, aprender de la naturaleza y sí desaprender algunas de las cosas de cómo están construidas, de cómo se han construido a lo largo de siglos. Pero sí, la naturaleza es sabia y no es una frase vacua, la verdad. Hola. Bueno, muchas gracias, Lucía. Me ha encantado la charla. Yo me llamo Julia y quería preguntarte, a lo mejor te resulta muy personal, si no quieres no la contestes. A ver, salseo. No, pero ¿cómo fue, o sea, a partir de cuándo y cómo fue el proceso de que abiertamente te volviste antirracista? ¿Y cómo fue ese proceso también? Porque no sé si tu entorno era mayoritariamente blanco, probablemente perdiste muchas amistades. Lo digo también porque yo no me siento cómoda hablando de racismo en mi entorno, que es predominantemente blanco, especialmente en el trabajo, en cosas, a lo mejor solo con relaciones muy íntimas. Y en redes también sociales, a lo mejor me quedo con ganas de decir cosas que pienso, pero sé que van a reaccionar de manera negativa o llamándome exagerada, en fin. Que soy una persona racializada, pero que tiene bastantes privilegios, que me gustaría hacer algo por esta comunidad y ahora mismo me da un poco de miedo. Entonces quería escuchar tu opinión. Primero, te entiendo perfectamente y te digo, no te sientas obligada, ¿no? Yo es verdad que antes era como jolín, ¿no? Pues con otras periodistas negras que han estado en la tele, yo digo, ¿por qué nunca habéis hablado de racismo? Pues porque es muy complicado hablar de racismo. Porque en mi caso, ¿no? A nivel profesional, dejas de ser la reporterita simpática para ser alguien incómoda. Entonces, recuerdo un día que estuve en un congreso de periodistas negras en Colombia y una dijo, lo primero que tiene que hacer una periodista negra cuando entra en una redacción es hacerse la muerta. Y luego ya cuando le hagan el contrato fijo, que si eso empiece a hablar, ¿no? Entonces, claro, es que no es fácil en absoluto, porque nos han enseñado que es peor llamarle racista a alguien que serlo. Cuando tú hablas de racismo, la gente se enfada un montón. Yo pongo ejemplos de mi propia familia para que la gente entienda que no es una cuestión individual, sino social. Que yo qué sé, que yo me acuerdo un día que le pregunté a mi tío abuelo, abuelo, tío, ¿qué te parece la inmigración? Muy mal. Y mi padre, tu padre no es inmigrante, tu padre es muy buena persona. Que fue como, ajá. Entonces, si esto lo tienes en tu propia casa, ¿cómo no va a estar en otros entornos, ¿no? Hay un documental que se llama ¿Qué tan racista eres? En Channel 4, bueno, está en YouTube y está traducido al castellano. Entonces, sale Jane Elliot, que es una mujer educadora que lleva un montonazo de años haciendo experimentos en Estados Unidos desde el ámbito de la educación. Ella es una señora blanca, educadora. Y una de las cosas que te dice es,
si llegas a secundaria y no eres racista es porque nunca has ido a clase, ¿no? Yo antes, cuando iba a las charlas, la gente se enfadaba muchísimo. No, pero yo no, yo tal. Entonces, al final, yo uso mucho el humor también para que no se sientan atacadas, para que vean que es una cuestión de cómo nos esculpen, básicamente, las sociedades en las que vivimos. Y a partir de ahí, ¿cuándo empiezo yo a ser antirracista? Es que, claro, yo preguntaba si mi entorno era blanco. Pues mira, yo durante muchos días las únicas personas negras que veía eran mi padre, mi hermano y mi reflejo en el espejo. En Alcorcón, ¿no? En los 80, la única niña negra del cole, del instituto, en la facultad éramos algo más, pero muy poquitas. Y yo no hablaba con nadie. Muchas de las cosas que vivía entendía que formaban parte de la penitencia de ser negra. Y ya está, y era de es lo que te toca. Pues si te llaman negra de mierda en el colegio, había quien lloraba o había quien se defendía. A veces sí que le decía a mi madre, mamá, me han llamado negra de mierda. Y mi madre, pues llámale blancostocino. Y es de, ¿qué insulto es ese? Es que como es segoviana, pues blancostocino, ¿no? Ya tiene la cosa cochinillo. Pero ahora, leyendo el libro, mi segundo libro, que no es autobiográfico, pero que tiene algunos episodios que sí que son míos, mi madre me dice, es que no lo puedo leer, porque tú me has ocultado un montón de cosas, ¿no? Y yo lo pienso, ¿y cómo de niña ocultaba ciertas cosas? Pues porque entiendes qué es lo que te toca. Primero, que es del mundo de los pequeños y que los mayores tienen otro mundo. Y segundo, que es lo que te toca hacer. Entonces, ¿desde cuándo soy antirracista? Antirracista ya como ideología, pensado y tal, con más edad. Yo creo que empecé más o menos fuerte cuando volví de Portugal, que yo estuve ahí de Erasmus y pasé de ver a 6 personas negras en la Facultad de Ciencias de la Información de la Complutense, que éramos como, yo qué sé, 15.000 alumnos, como una ciudad, a estar en clase y tener 30% de mis compis, 40% de personas racializadas. Entonces, cuando yo volví, yo dije, yo quiero tener esto, porque yo hay muchas cosas que no he podido hablar con mis amigas porque ni sabía explicárselo. Y si se lo contaba tenía que poner subtítulos, ¿no? Es de tú le dices a tu amiga, jo, tía, pues es que yo tengo un síndrome de la impostora porque, claro, abro una serie en Netflix y me cola, yo que sé, tía, pues hazlo. Perdón, es que somos muy de Alcorcón, ¿no? Yo que sé, tía, pues hazlo. Y es de, ya, bueno, pero es que ser negra no hay nadie y tus amigas te miran a veces como, pues no sé qué me estás contando y te quieren con locura. Pero es que para mis amigas yo soy Lucy. Ni siquiera soy Lucía, soy Lucy. No soy una negra, no entienden lo que represento. Como persona negra, como mujer negra, yo he estado en Gran Vía esperando y me han preguntado cuánto cobro trillones de veces. Y si se lo pregunto a mis amigas, su respuesta siempre es de, ¡jo, qué mala suerte tienes! A mí nunca me pasa. Y es de, no, dejas que yo soy negra, ¿no? Y son mis amigas del alma. Y a mi madre a veces le pasa lo mismo. Mi madre, que es la que me decía, llámale blancostocino, ¿no? Pues mamá, me he pegado muy bien. Atención, no estoy hablando muy bien de mi madre hoy, ¿no? Es guay. Pero yo recuerdo pues esto, que mi madre también hay veces que ha dicho cosas que es de, joder, mamá, tú también. Sí, es una señora que ha llevado dentro a 2 niños negros, a mi hermano y a mí. Pero eso no significa que se libre de ciertas cosas. Entonces, es eso, es complicado. A veces mi hermano y yo nos ponemos con mi madre y de, joder, mamá, ¿cómo lo entiendes? No te entiende ni tu propia madre a veces, que te quiere un montón. ¿Y qué ha supuesto para mí empezar en esto del antirracismo? Pues es que es duro porque tú misma te analizas, ¿no? Cuando miras hacia atrás, tú misma dices, jo, cómo he permitido estas cosas, cómo yo misma he hecho gracias para poder encajar, cómo esta persona que me quiere tanto ha hecho esto. Entonces, yo creo que en el proceso también de madurar está esto de permitirte perdonarte, porque al final tú estabas aquí que ibas a hacer una motita de polvo o un granito de arena en un desierto infinito. Y después entender también que las personas que están a tu alrededor, claro que te quieren, pero no tienen por qué entenderte. Y para mí fue súper potente hacerme amistades negras. Por esto que te digo de que cuando les estás contando cosas, o racializadas en general, ya no es como que abren mucho los ojos por la sorpresa, sino que simplemente asienten porque también les ha pasado. Y es importante que no en todos los ámbitos tengamos que hacer pedagogía, porque es un rollo y nos quedamos sin voz, ¿no? Literalmente. Entonces, permítete hacerlo si puedes, si te ves con fuerza. No te esfuerces tampoco. Estoy haciendo aquí ahora mi sesión de coach, perdón. No, pero es que te entiendo mucho. No tienes por qué hacerlo, pero si quieres hacerlo, también búscate un entorno seguro para empezar, para sentirte apoyada. Tú imagínate en las primeras charlas cuando yo iba y hablaba de racismo y todas las manos levantadas era de, no, pero en España no hay. A mí no me insultes. Pues a ti te ha ido muy bien, que estás trabajando lo tuyo. Y yo ahí en plan, no, como a tantas y tantas personas, ¿no? Como si me lo hubieran regalado. Entonces, yo he ido aprendiendo a hablar de racismo y he ido aprendiendo a encajarlo y luego pues leyendo también un montón
de gente que está quizá en otras latitudes y que de repente dices, ah, o sea que lo que me pasaba a mí no era algo que me sucediera a mí, sino que le estaba sucediendo a muchas personas al mismo tiempo en muchas partes del planeta. Así que mi vivencia no es solo mía, no me pertenece solo a mí, sino que es completamente intersubjetiva y tiene que ver con esto mucho más grande que nosotras, ¿no? Entonces el discurso como que se ha ido completando, pero sobre todo fue al volver de Portugal y juntarme más con gente afro. Bueno, lamentablemente no tenemos mucho más tiempo para alguna pregunta. Antes de volver a daros la palabra para que os despidáis, recordar que tenemos una cita el día 6, es domingo, a las 12 de la mañana. Hay programas fuera, lo digo porque además del 6 el programa continúa con cosas muy interesantes hasta finales del mes de marzo y nos gustaría contar con vuestra presencia tanto el domingo como en los sucesivos eventos y actos que están por venir. Y sí, de nuevo la última palabra para que os despidáis. Yo solo iba a decir una cosita que muchas veces a la gente le da vergüenza preguntar en el face to face, pero que por Instagram casi siempre respondo si tenéis preguntas por ahí y que ha sido un placer estar aquí, de verdad. Vengo mucho a Cartagena, pero nunca así y me encanta poder estar aquí, poder charlar y que bueno, que cualquier pregunta estoy abierta a responder, vaya. Lucía Embomío, mi nombre y mi apellido juntos, Lucía Embomío. Pues te preguntaremos, yo también te preguntaré cosas porque me he quedado con ganas de preguntarte más, la verdad, como yo creo que la mayor parte del público. Muchísimas gracias, Lucía. Gracias a vosotras y a vosotros, un placer estar aquí.